Bien, en esta noche vamos a hablar de un tema. Algunos se preparan en esta vida, ¿no es cierto?, para tener sabiduría para una carrera, para hacer una carrera de trabajo, ¿no es cierto?, una carrera universitaria, ¿no?, de abogacía o lo que sea, ¿no es cierto?, carreras de doctorado. Se preparan, ¿no es cierto?, se forjan una carrera, ¿no es cierto?, para vivir bien, ¿no es cierto?, y pasar la vida acá, ¿no?, ganando dinero por medio de ello, ¿no es cierto?, y que está bien, no está mal eso, ¿no es cierto?, prepararse en esta vida, trabajar, estudiar, ¿no?, tener capacidades, ¿no es cierto?, que Dios te dio, porque Dios da capacidades, ¿no?, tanto en lo secular como en lo espiritual. Dios da capacidad en lo secular para que pues emprendas una profesión, una carrera universitaria o lo que sea, ¿no? Hay carreras que yo las miro, son terribles, ¿no es cierto?, de abogacía, por ejemplo, yo no lo podría hacer jamás. Me pondría frente a los libros o estudiar arquitectura o ser técnico en algo, ¿no? Imposible. Pero cada uno, Dios le dio capacidades a cada uno para diferentes tipos de cosas. Uno será plomero, el otro será albañil, el otro será carpintero, el otro será un abogado, un electricista, un doctor, ¿no?, para cosas acá terrenales, ¿no es cierto? Pero vos sabías que Dios quiere darte capacidades a nivel espiritual y sabiduría. Acá en el libro de Job, si querés abrir el libro de Job, el patriarca Job, tremendo hombre de Dios, un hombre tremendo del Señor, ¿no es cierto?, un oriental era Job, que vivía a tiempo completo agradando al Señor. Fue zarandeado, probado por el diablo, ¿no?, y sorteó todos los obstáculos, todo, y quedó bien parado ante el Señor. Lo avergonzó a Satanás. Pero yo quiero que mirar el capítulo 28 de Job. Dice lo siguiente: el hombre en busca de la sabiduría. No voy a leer todo el capítulo porque habla acá ¿no es cierto?, habla del oro. Te voy a tirar algunos versículos solamente. Ciertamente la plata tiene sus veneros, dice acá, y el oro lugar donde se refina, el hierro se saca del polvo. Y de la piedra se funde el cobre. O sea, habla de las cosas de la tierra, ¿no es cierto?, cómo Dios ordenó todo y cómo el hombre, le dio sabiduría al hombre para, como recién te decía, ¿no es cierto?, para poder manejarse acá, ¿no? Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, dice acá. Te estoy tirando algunos versículos solamente, ¿no? De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Qué tremendo, ¿no? Vos fíjate que en el suelo se siembran los productos, ¿no es cierto? Se siembra el trigo, cereales, árboles frutales, pero dice acá, y debajo de ella, la tierra que está como convertida en fuego, está el Hades, en el centro de la tierra. Dios lo hizo así, cosas así, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más te puedo decir? Te estoy tirando algunos versículos solamente, ¿no es cierto?, para no leer todo, ¿no? Detuvo los ríos en sus nacimientos, dice el verso 11, e hizo salir la luz del escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría?, dice el Job. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, no conmigo, ni conmigo. No sé dónde, no se dará por oro la sabiduría, O sea, ni el oro la puede comprar, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ofnis precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, dice acá. O sea que vos podés tener todo el oro del mundo, pero si no tenés sabiduría no te sirve de nada todo lo que tengas. Podés tener posesiones, riquezas, ¿no es cierto? Podés tenerlo todo. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Dice más adelante, no se igualará con topacio ni Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Fíjate lo que saca el verso 22. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. ¿Quién es el Abadón? Satanás. Él es el Abadón. Abadón, Apolión, el Abadón, dice, y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. O sea que el mismo Satanás, diablo, reconoce que viene de algún lugar la sabiduría. Su fama hemos oído.
con nuestros oídos acá. Dios entiende el camino de ella y conoce el lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay debajo de los cielos, y dar peso al viento y poner las aguas por medida. Fíjate vos la grandeza de Dios, ¿no? Cómo lo tiene todo controlado. Los océanos, el viento, todo lo hizo, cómo lo hizo bien ordenado todo, bien separó las aguas de la tierra. Dice acá, el camino del relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo el hombre, y acá quiero llegar, verso 28, capítulo 28, verso 28. Y dijo el hombre, o sea, después que Job, ¿no es cierto?, hace un pantallazo, ¿no es cierto?, podríamos decir, ¿no?, de todo el universo o la tierra, cómo está bien planificada, ordenada, todo el trueno, los rayos, cómo está separada, ¿no es cierto?, los océanos de la tierra, ¿no? Se pregunta acá, dice Job, dice, y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. O sea, el final del capítulo 28 termina con esto. Está todo lindo en la tierra, está todo hermoso, planeado, Dios lo hizo así con sabiduría, con entendimiento, ¿no es cierto? Pero acá dice, el hombre en busca de la sabiduría. ¿Dónde va a hallar entonces el hombre la sabiduría, el conocimiento? He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. O sea, llegamos a la conclusión de todo esto que el principio de toda la sabiduría es el temor a Dios y respetar sus mandamientos. Ahora vamos a ir a un salmo. Está todo más o menos parecido a esto. Salmo 111, verso 10. Fíjate lo que dice. Salmo 111, verso 10. Ya hablamos de Job, de un patriarca tremendo. Vamos a hablar del salmista David ahora. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Qué bárbaro, ¿no? Hermosísimo. Acá está el principio de toda la sabiduría. Vos podés tener sabiduría para muchas cosas, para hacer un motor, para, como te decía antes, ¿no es cierto?, para manejar un vehículo, para hacer lo que quieras, ser instrumentista, ¿no es cierto? Y esa es la sabiduría terrenal, ¿no? O secular. Pero la sabiduría espiritual se encuentra acá, en respetar los mandamientos del Señor. Todo, yo te diría, dice acá, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es temer a Jehová? ¿Tenerle miedo a Dios? No. Temor es tener respeto por Dios, tener respeto por su palabra, orar al Señor, respetar sus mandamientos, ¿no es cierto? Si vemos camino de mal ante nuestros ojos, ¿no es cierto?, no ir por ese lugar, sino apartarnos de ese lugar, ¿no es cierto? Hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, a partir de ahí tenemos que hacer, como dice el dicho, buena letra en lo espiritual, ¿no? Hacer las cosas bien, como el Señor le agrada. El Señor lo que quiere a nosotros, obediencia, que respetemos sus palabras, sus mandamientos. Ahí está el principio de toda la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento, dice acá, mental, tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea que sí, no se trata de los 10 mandamientos, como el viejo, se trata de un montón de cosas, porque Jesucristo elevó las demandas. Si uno va a los evangelios, ¿no es cierto?, ahí está Jesucristo, y ni hablemos lo de Pablo, las escrituras de Pablo, Pedro, ¿no? Hay un montón de mandamientos, un montón, yo te diría, hay muchísimos, que Dios nos dejó para que los atesoremos en nuestros corazones y los practiquemos, que los pongamos por obra. Y ahí está entonces el principio de la sabiduría. No se trata de tener sabiduría para este mundo, sino para con Dios, en respetar su palabra, sus mandamientos. Vamos a ir ahora a Proverbios. Proverbios, capítulo 1. Está más o menos todo parecido a esto, realmente está hermosísimo la sabiduría del Señor, ¿no? Tenemos que ser sabios e inteligentes para con Él. El Señor lo que quiere es obediencia solamente. Si somos obedientes a su palabra, ahí estamos practicando la sabiduría. Proverbios capítulo 1, verso 7, dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Como yo recién te decía, ¿no es cierto? Ese es el principio de toda la sabiduría. ¿Querés ser sabio? Bueno, entonces practiquemos los mandamientos del Señor, respetemos su palabra y ahí está el principio de toda la sabiduría. Y el Señor nos va a regalar o colmar de bendiciones. El principio de la sabiduría es el temor o el respeto de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué terrible, ¿no? Quiera Dios que nosotros que somos cristianos podamos respetar los mandamientos del Señor, las enseñanzas, podamos leer la Biblia y atesorarla en nuestros corazones, ¿no es cierto? Eso es respetar al Señor, ¿no? Tenerlo, honrarlo. El Señor que quiere que lo honremos a Él, obedeciéndole. Dice acá, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tremendo, ¿no? Quiera Dios que podamos respetar, ¿no es cierto?, los mandamientos del Señor y que no seamos necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Capaz que vas a encontrar personas muy inteligentes pero que son ateas, no creen en Dios. Es una persona necia, torpe de entendimiento. Puede ser inteligente, pero si no crees en Dios, que creó todo el universo, todas las cosas, ¿no es cierto?, hace cuenta que no tenés nada. Así que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero en cambio la persona inteligente atrapa la sabiduría, recibe la sabiduría, ¿no es cierto?, la atesora en el corazón y la lleva por obra. La pone por obra. Vamos a mirar Proverbios ahora, capítulo 9. Proverbios 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Repite más o menos parecido lo mismo, ¿no? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Qué bárbaro, ¿no? Y el conocimiento del Santísimo, la sabiduría que el Señor te pueda dar, ¿qué dice acá? Es el principio. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Querés ser sabio? ¿Querés ser inteligente? Pongamos por obra entonces la palabra de Dios. Y vamos a ser personas y practiquemos su palabra. Dice el Señor que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. O sea, la recibimos nuestros oídos, la escuchamos, pero que no entre por un oído y salga por el otro, ¿no es cierto? Sino que entre en nuestros oídos y llegue a nuestro corazón. Que toque nuestra mente y nuestros corazones. Realmente es algo impresionante. Seamos sabios. Y ahora, por último, vamos a ir al libro de Eclesiastés. Eclesiastés, o el maestro. Eclesiastés quiere decir, o el predicador. Vamos a mirar algunos versículos. Eclesiastés, capítulo 2. Vamos a mirar del verso 22 en adelante, hasta el verso 26. Dice lo siguiente, porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo? Vos fijate aquellas personas que trabajan y que se afanan, porque que está bien, ¿no es cierto? Trabajar, estudiar, ¿no? Pero en su justa medida. ¿Qué tiene el hombre, a modo de pregunta, qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? Dice esto lo escribe Salomón, el rey Salomón, hijo de David. Y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol, aquellas personas que trabajan y hacen plata, ¿no es cierto? Dinero, que está bien trabajar y hacer dinero, ¿no es cierto? Pero en su justo equilibrio, ¿no? Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa, dice acá. Esto también es vanidad. Eso es vanidad. La vanidad es como cosa que no sirve, como cosa, ¿no es cierto?, que aparece y desaparece, ¿no? Hemos visto, ¿no es cierto?, en nuestras vidas cuánta gente que amasan fortunas, ¿no? Trabajando, ¿no es cierto? Algunos empresarios, por ejemplo, que está bien porque dan trabajo a los obreros, ¿no? Pero está bien trabajar, ¿no es cierto?, pero también hay que acordarse de nuestro Padre Celestial. Hay que trabajar, estudiar en su justo equilibrio, ¿no? Pero tampoco pasarse de un extremo al otro, ¿no es cierto? Hay que acordarse de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador también, ¿no? Yo siempre digo que la persona tiene que ser equilibrada en la vida, no irse ni para un lado ni para el otro. La persona que no trabaja es un haragán, esa persona, ¿no es cierto?, que quiere recibir todo de arriba o que le paguen cosas, ¿no? Eso está mal. Pero también la persona tiene que trabajar y esforzarse, pero con equilibrio, ¿no es cierto? Tampoco va a pasarse toda la vida trabajando y amasando una fortuna, ¿y después qué?
Acá lo dice Salomón en el Eclesiastés, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa, claro, porque ni duerme pensando cómo hacer más dinero. Esto también es vanidad. Mira lo que dice el verso 24, 25, 26. Acá se pone lindo. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Es bueno trabajar, porque Dios es el creador del trabajo, ¿no es cierto? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los echó, los mandó a labrar la tierra, los sacó del huerto, ¿no es cierto?, del paraíso, los mandó al campo a trabajar la tierra. Con dolores comerás el pan todos los días de tu vida, ¿no es cierto? Con sudor lo ganarás. Pero está aquella persona que es un mandamiento de Dios eso, pero está aquella persona, ¿no es cierto?, que se afana tremendamente. Y la verdad que, ¿para qué? ¿No es cierto? ¿Qué gana con todo eso? Algo va a ganar, sí, momentáneamente, ¿no es cierto?, pero eso lo deja a sus familiares, o la muerte va a llegar inevitablemente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es algo tremendo, ¿no? Si no, fíjate lo que le pasó a ese empresario hace poquitos días, ¿no es cierto? Un poderoso empresario, ¿no?, que encontró la muerte, alguien lo mató, ¿no?, para robarle su moto. Le pegaron un tiro, ¿no es cierto?, y le quitaron la vida, ¿no? ¿Y de qué le sirvió todo lo que hizo? Dice acá, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. Y es cierto, es lindo disfrutar de una buena comida, beber, ¿no es cierto? Y que su alma se alegre en su trabajo. Es lindo llegar a tu casa después de la tarde, ¿no es cierto?, y te sentís realizado cuando viniste de tu trabajo y recordás todas las cosas que hiciste. Trabajaste, te esforzaste, ¿no es cierto?, y decís, tengo un día satisfactorio hoy, ¿no?, porque he hecho un montón de cosas, pero como corresponde, ¿no es cierto?, en su justa medida, no sobrepasarse de eso. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, o sea, es un don de Dios esto. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo?, dice Salomón. Lo dice, ¿no es cierto?, él, porque ¿quién comerá? O sea, él se daba el lujo de todo, de todos los banquetes habidos y por haber. Era el rey de Israel, lo tenía todo, tenía riquezas, posesiones, lo tuvo todo. Aún tuvo muchísimas mujeres también, y quizás esas mujeres desviaron su corazón, porque dice que se inclinó a la idolatría de mujeres paganas, de otras naciones, y ahí quizás cometió un error Salomón. Venía bien con el Señor hasta que su corazón se descuidó. Dice acá, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? O sea que lo tengo todo y lo disfruto todo, pero en su justa medida. Y ahora yo quiero llegar al verso 26, que es algo hermosísimo este verso 26, que es para nosotros la iglesia. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Pero me quedo con las primeras letras del versículo 26. Dice lo siguiente, porque al hombre que le agrada, pone tu vida, pongo yo la mía, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Qué bárbaro, ¿no? Si nosotros realmente amamos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, el Señor te va a dar 3 regalos. Acá lo dice. Te va a dar sabiduría, te va a dar ciencia y te va a dar gozo. La sabiduría lo hablamos hace un ratito, ¿no es cierto? Ser sabio para con la palabra de Él, respetar sus mandamientos, andar en sus caminos, ¿no es cierto? Si cuidamos sus mandamientos, respetamos su palabra, vamos a ser sabios. Y el Señor nos va a bendecir por eso. Nos va a dar sabiduría si respetamos su palabra. Nos va a dar ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es todo lo oculto de Dios. Esas cosas que Dios tiene escondidas, que se las revela a sus hijos. No a todos, a algunos. Y a esos algunos, ¿no es cierto?, es para repartir a la iglesia. Son dones que el Señor da, los dones del Espíritu, los dones de Jesús, los dones del Padre, ¿no? Los dones que el Señor quiere dar a la iglesia para edificar a la iglesia. Dones de ciencia, la ciencia. No la ciencia del mundo, que está cada vez más torcida y torcida, ¿no es cierto?
Dice el libro de Daniel, hace 3000 años atrás, que la ciencia se iba a aumentar en los finales de los tiempos, y la ciencia se está aumentando de una forma alarmante, tremenda, ¿no? Ya nada nos sorprende en esta vida, ¿no es cierto? Cada día que pasan, el hombre inventa algo diferente, crea algo diferente, ¿no? Celulares de última generación, cada vez más avanzado, y cosas así, ¿no es cierto? O sea que la ciencia, la ciencia que se está aumentando, es otra de las profecías que viene Jesucristo a arrebatar a la iglesia, te lo digo. Es otro, la ciencia se está aumentando, es otra de las, ¿no es cierto?, de las profecías que Jesús dijo, ¿no? Así que, pero volvamos a la ciencia es lo oculto de Dios, que Dios te lo va a revelar a vos, a mí, ¿no es cierto? Siempre y cuando somos del agrado del Señor. Así que nos va a dar el Señor, si nos portamos bien, si hacemos, si andamos en su palabra, sabiduría, ciencia y otra cosita más te da, gozo. Te agrega el gozo. ¿Qué es el gozo? La alegría en tu corazón. Aunque a veces no hay motivos para alegrarnos, porque las cosas a veces no van bien como nosotros queremos, no funcionan bien, ¿no es cierto? Las cosas no salen bien a veces, ¿no es cierto? Dice el dicho, uno propone y Dios dispone, ¿no? Uno propone algo y quizás no te salió como vos querías, ¿no? Pero si tenemos a Jesús en el corazón, si andamos en sus propósitos, en sus caminos, en sus mandamientos, cuidando su palabra, te da la sabiduría, te da la ciencia y el gozo. El gozo es parte del fruto del Espíritu. A veces uno dice, tengo gozo, alegría, ¿por qué? ¿De qué si me va mal acá, me va mal allá? Es porque el Señor está en tu corazón, está operando en tu corazón. Es parte del fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la benignidad, la paciencia, la bondad, la mansedumbre. Y el gozo es parte del fruto del Espíritu. Así que gocémonos por esto, ¿no es cierto? Y meditemos en esta palabra, ¿no? Si nos portamos bien, si hacemos las cosas bien como corresponde, si andamos en los mandamientos del Señor, si lo honramos a Jesús como Él quiere que lo honremos, si lo obedecemos, nos va a dar sabiduría, nos va a dar la ciencia, regalitos del Espíritu y el gozo, la alegría en nuestros corazones, que a veces no hay motivo, como te decía, para alegrarnos, pero va a haber un gozo, una alegría. Estoy contento por algo, no sé por qué, es el Espíritu Santo que está en el corazón de la persona. Esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón, una enseñanza linda acerca de la sabiduría. Durante todos estos días tenía en mi mente, ¿no es cierto?, este tema, hablar sobre la sabiduría, ¿no es cierto? ¿De dónde proviene la sabiduría? La sabiduría, el principio de la sabiduría, acordate, es el temor de Dios. Seamos sabios para con el Señor en todo. Ponete de pie, vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, una vez más, por esta linda y hermosa reunión que estamos viviendo, tocando, Señor, que nos diste, Padre Santo, donde un montón de tus hijos vinieron a escuchar de tu palabra, a alabarte, a glorificarte, Padre amado. Te pido, Padre Santo, como dice tu palabra, que podamos ser sabios para contigo, Señor, que podamos inquirir en tu palabra, Padre Santo, que no seamos necios, Señor, sino que seamos personas inteligentes y capacitadas para entenderte a ti, Señor, que podamos orar y que podamos leer tu palabra, Señor, porque eso es lo que quieres tú, Señor, que leamos tu palabra, que agarremos la espada del Espíritu, Señor, y que la usemos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que podamos leerla y atesorarla, Señor, y que podamos obedecerla por sobre todas las cosas, Padre Santo. Gracias, Señor, y tú nos vas a dar sabiduría, ciencia y gozo, Señor. Gracias por esos 3 regalitos que tú tienes en tu palabra para darnos a nosotros, Señor. Ayúdanos a serte fiel en todo, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén y amén. Gloria al Señor.